Bien, muy buenas noches a todos los que asistieron el día de hoy. Vamos a avanzar el tema de aparato urinario. Y es de los últimos temas. Espero le hayan dado una leída previa porque está bastante corto el tema, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo. Vamos a iniciar. Primero hay que hablar un poco de qué se encarga el aparato urinario. Principalmente de eliminar todos los desechos, más que todo de la sangre, ¿no? Porque en la sangre, así como encontramos oxígeno, también vamos a encontrar desechos metabólicos. Entonces estos desechos van a poder ser filtrados, podríamos decir así, por lo que son los riñones, y van a ser excretados por medio de lo que es la orina. Entonces, de las principales funciones del aparato urinario es la de eliminar los desechos, ¿no? También regular tanto el volumen sanguíneo como el pH de la sangre, y también lo que es regular el equilibrio iónico, ¿no? Simplemente esto hace referencia al equilibrio que debe haber entre los iones de algunas sustancias como calcio o las bombas, ¿no? Sodio y potasio. Esos iones los regula lo que es el sistema el aparato urinario. Entonces eso es lo principal, las tres principales funciones del aparato urinario. Ahora el aparato urinario va a estar compuesto por lo que son las vías urinarias y el riñón. Un ratito. Vamos, creo que alguien más quiere ingresar. Bien, estábamos hablando, ¿no?, de las funciones del aparato urinario. Va a estar compuesto por lo que son las vías urinarias y el riñón. Y estas vías urinarias también se van a dividir en altas. Perdón, creo que alguien más quiere ingresar. Van a disculparle la interrupción. Listo. Ahora sí, continuamos. Entonces, en estas imágenes podemos ver, ¿no?, lo que van a ser los componentes del aparato urinario. Como hemos visto, los riñones, que son estos, son dos, y son órganos glandulares en forma de habichuelas. Entonces, estos son los riñones, y todas estas de acá van a ser las vías urinarias, que se va a dividir en vías urinarias altas y vías urinarias bajas. También es importante saber que los riñones no van a estar a la misma altura, sino que el derecho va a estar mucho más abajo que el izquierdo. ¿Y esto por qué se da? Porque encima de estos riñones vamos a poder encontrar lo que es el órgano, que es el hígado, ¿no? Acá podemos observarlo, el hígado. Entonces, como este hígado está situado más hacia la parte más grande, digamos, del hígado, está situada más hacia la derecha, es por eso que como que empuja al riñón y el riñón va a estar más abajo. Perdón, creo que alguien más quiere ingresar. Van a disculpar las interrupciones. Bien, entonces continuamos. En sí el riñón. El riñón tienen que saber los valores, ¿no? Primero va a pesar de 125 a 150 gramos. Va a tener una, una medida, una longitud, podríamos decir, de 12 centímetros. Transversalmente va a ser 6 centímetros y un grosor de 3 centímetros. Entonces pueden acordarse por 12, la mitad de 12 es 6 y la mitad es 3. Entonces así se pueden acordar las medidas del riñón. Porque en un examen, me acuerdo, en un examen de primer año, han puesto cuáles son las dimensiones del riñón. Y entre todas las opciones, y todas las opciones venían así, 12, 6, 3. Así venían solo los numeritos, ni siquiera tenía unidades. Entonces es importante que memoricen todo lo que son numeritos, y no solo en este tema, sino en todos los temas, ¿no?, de este segundo parcial, porque usualmente son preguntas de examen. Entonces vamos a ver, el riñón va a tener como que tres capas, desde la más profunda a la más superficial. Tenemos primero la cápsula. La cápsula la podemos ver acá, que es representada por lo que podemos ver acá como que la parte más clarita del riñón, o en esta imagen, ¿no? Porque este es en un corte sagital, mientras este lo podemos ver una visión anterior. Entonces la cápsula va a ser la capa más profunda del riñón, ¿no?
la cápsula va a estar altamente adherida a toda la configuración del órgano, ¿no? Luego de eso podemos encontrar esta grasa, que también le denominan la cápsula adiposa. Y estas dos, tanto la cápsula renal como la cápsula adiposa, van a proteger al riñón, en especial de traumatismos, ¿ya? Entonces van a ser medios de protección. Y luego, aquí tal vez podamos observar, pero entre medio de lo que es los órganos anexos a los riñones, vamos a poder ver una fascia, le llama la fascia perirreneal, ¿no? La fascia perirreneal. Entonces, esa fascia simplemente va a ayudar a que los riñones estén fijos en su lugar, no se muevan, estén donde deben de estar y los va a adherir hacia lo que es el diafragma, que el diafragma lo hemos visto ayer, ¿no? Simplemente es un músculo que se encuentra por acá abajo. Entonces va como que a pegar los riñones a su lugar, podríamos decir, ¿no? Los fija. Bien, ahora tenemos que hablar de la configuración interna. En la configuración interna, acá podemos ver, ¿no? Un corte sagital, o en esta imagen también podemos ver, va a presentar lo que es una corteza, que es todo esto de acá, la corteza, y una médula. La médula que es más clarita, ¿no? De un rosado más claro. Entonces, primero iniciamos con, vamos a ir de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a hablar primero de la médula. La médula va a presentar estos triangulitos, o también le llaman las pirámides de Malpighi, que esta simplemente es la segmentación, ¿no? De los riñón, del riñón. Acá podemos ver. Entonces, simplemente son estos como triangulitos. Acá se pueden ver mucho mejor. Son las pirámides de Malpighi. Y el vértice de esta pirámide, acá podemos ver, ¿no? Va a ser la papila renal. En la papila renal va a desembocar el tubo o el túbulo colector o el conducto colector. También le menciona de esa forma en el libro, ¿no? Entonces acá es donde va a desembocar en la papila renal el conducto colector. También entre medio de estas pirámides de Malpighi vamos a poder encontrar unas columnas que en realidad están formadas gracias a la corteza, ¿no? Acá pueden observar, ¿no? La corteza que es más clara y como que la corteza se va infiltrando entre las pirámides de Malpighi y forman las columnas renales, también conocidas como las columnas de Bertin. Entonces eso es interesante también y bastante importante, ¿no? Que sepan de lo que es la estructura interna del riñón. Acá podemos observar, estos de acá, continuando con la papila, acá podemos observar como unos túbulos, ¿no? Una especie de conductos o ramitas, podríamos decir, son los cálices. Estos son los cálices menores y en estos que desembocan, estos son los cálices mayores. Eso también quería, aprovechando, ¿no? La imagen. Bien, y en cuanto a la corteza, en la corteza vamos a encontrar esto de acá, que estas van a ser la unidad anatómica, estructural y funcional del riñón, las que se van a encargar de filtrar, ¿no? Y de realizar la función más importante del riñón, que es la de eliminar las sustancias, ¿no? Sustancias del desecho metabólico. Entonces, si le hacemos un zoom, podemos ver acá, ¿no? Lo que es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, el túbulo, el asa de Henle, luego tenemos el túbulo contorneado distal y por último el tubo colector o conducto colector, ¿no? Pero la nefrona en sí va a estar conformada por estos cuatro, lo que es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y asa de Henle. Le llaman asa de Henle porque tiene esta forma de U y a esta forma le llaman también asa, ¿no? Entonces por eso se llama asa de Henle. Entonces estos cuatro componentes que hemos mencionado van a conformar lo que es la nefrona. O sea, en conjunto se le va a llamar nefrona. Y esta va a ser la unidad anatómica, estructural y funcional del riñón. Entonces aquí es donde se va a producir todos esos pasos, digamos, para filtrar lo que es la sangre, ¿no?
Entonces eso es bastante interesante y deben conocer. Bien, eso va a estar en la corteza, ¿no? Ya hemos hablado de eso, ya lo hemos mencionado. Bien, vamos a pasar a lo que son las vías urinarias. Y bien, en vías urinarias tenemos que saber que las vías urinarias, acá las podemos ver, ¿no? Hemos dicho que se van a dividir en altas y bajas. Las altas van a ser desde el seno renal, hasta lo que es el uréter. Entonces, los componentes de las vías urinarias altas va a ser el seno renal y el uréter, que es este conducto vertical, podríamos decirle, ¿no? Luego tenemos las vías urinarias bajas, que está compuesto por lo que es la vejiga y la uretra. No se deben confundir uréter con uretra, porque son dos cosas distintas. Entonces, vamos a ir explicando cada uno. Primero, el seno. Del seno renal simplemente es el espacio, los espacios que se encuentran en el ilio renal. Todo esto, ya como hemos visto ayer, ¿no? Hemos hablado del pulmón y hemos visto que el ilio va a ser el orificio, digamos, o la cavidad por la cual van a ingresar. En este caso, que estamos hablando de ilio renal, va a ingresar lo que es la arteria renal, vena renal y la pelvis renal. A esto se le llama pelvis renal. Ahora, anteriormente ya he explicado, ¿no? Estos de acá son los cálices menores, cálices menores. Este de acá va a ser el cáliz mayor, los cálices mayores. Este y este son los cálices mayores y estos van a desembocar en lo que es la pelvis renal. Entonces, este espacio de acá va a ser conocido como el seno renal. Y en el seno renal vamos a ver el ilio, ¿no? Y el ilio va a contener la arteria, vena, pelvis renal. Entonces eso es importante que conozcan. Bien, luego pasamos, se continúa con lo que es el uréter, ¿no? Que es este, podríamos decir, este conducto, este túbulo, que simplemente se va a encargar de llevar la orina que va a ser producida por los riñones hacia lo que es la vejiga. Y la vejiga se va a encargar de almacenar toda esa orina, ¿no? ¿Y quién la va a excretar, digamos, o la va a ayudar a salir? Va a salir por medio de la uretra. Entonces, eso son las funciones principales, ¿no? De cada una de las partes. Ahora, lo interesante del uréter es que es un conducto bastante vertical y bastante largo, porque va a medir de 25 a 30 centímetros y va a tener 4 porciones, lo que es una porción lumbar, una porción ilíaca. Ilíaca, ¿por qué? Porque va a estar en relación al hueso ilíaco, ¿no? Entonces, por eso se denomina porción, primero porción lumbar, luego porción ilíaca, luego la porción pélvica y por último, la última porción o la porción terminal va a ser la intramural. Entonces, eso también deben conocer las porciones del uréter. Y bien, en cuanto a vías urinarias bajas, tenemos, ya hemos mencionado, ¿no? Lo que es la vejiga y la uretra. En cuanto a la vejiga, vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. Acá podemos ver, ¿no? Una vejiga. Este es en el caso de un hombre y este es en el caso de una mujer. Entonces, lo importante de esta es que va a acumular todo el orín, ¿no? Todo el producto de excreción de los riñones, que es el orín. Entonces va a tener una capacidad de distensibilidad. Eso significa que va a actuar como un globito, ¿no? Va a poder aumentar su volumen y disminuirlo en el momento que vaya a vaciarse por medio de lo que es la uretra, ¿no? Entonces va a tener esa capacidad, sus paredes van a estar conformadas por un músculo, que es el músculo destrusor, ¿no? Entonces eso es importante que sepan. También la capacidad de la vejiga. La capacidad va a ser de 1200 centímetros cúbicos, ¿no? 1200 cc. Va a ser el volumen total de orín, digamos así, que puede contener lo que es la vejiga. Ahora, en cuanto a la emisión, ¿no? La emisión va a iniciar cuando la vejiga se encuentra a una capacidad de 300 centímetros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? En palabras simples, que a ustedes les va a dar ganas de ir al baño
cuando su vejiga esté llena a 300 centímetros cúbicos. Entonces es simplemente eso. Pero en su libro menciona, ¿no? La misión va a iniciar cuando la vejiga se encuentre a 360. Entonces esos valores, tanto la capacidad, que es 1200, como el inicio de la misión, que es 300, deben recordar muy bien y también no deben confundirlos, ¿no? Bien, ahora, ¿qué más? Las relaciones de la vejiga. En cuanto a la mujer, se va a encontrar, primero, en ambos casos, primero, tanto en la mujer como en el hombre, la vejiga se va a encontrar por delante de lo que es la sínfisis pubiana. Ahora, en las relaciones posteriores, ahí es donde va a cambiar un poco, porque en la mujer, en las relaciones posteriores, simplemente se va a encontrar la vagina, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en el hombre es más complicado, porque en el hombre, entre las relaciones posteriores, vamos a poder tener la próstata, vesículas seminales, lo que son el conducto deferente y los conductos eyaculadores y el recto. Mientras que en la mujer simplemente la relación posterior de la vejiga va a ser la vagina y el recto. Solo esos dos, ¿no? Mientras que en el hombre van a ser otras las relaciones posteriores. Aquí, por ejemplo, podemos ver la próstata, pero también van a estar en lo que es el conducto deferente, conductos eyaculadores, lo que es las vesículas seminales y el recto. Entonces eso también deben repasar bien, las relaciones de la vejiga. Ahora vamos a pasar a la uretra. La uretra va a ser muy diferente en lo que es el hombre y en lo que es la mujer. Y simplemente va a ser un conducto, podríamos decir. Acá la podemos ver, ¿no? Todo esto es la uretra masculina y simplemente esto es la uretra femenina. Un conducto por el cual va a pasar la orina al medio externo, ¿no? Se va a poder desechar la orina. Entonces simplemente es eso. Ahora en el hombre, como podrán ver, es mayor la longitud. Entonces la longitud va a ser de 16 a 18 centímetros. A diferencia que en la mujer solo va a ser de 3 a 4 centímetros. En el hombre va a atravesar lo que es la próstata, lo que es también, acá podemos, tal vez en esta imagen no se puede ver bien, pero hay un músculo que le dicen el músculo aponeurótico del perine. Entonces también la va a atravesar. Luego, lo que es el cuerpo esponjoso del pene. Entonces es por eso que se va a dividir esta uretra en tres porciones. Perdón. En lo que es una uretra prostática, una uretra membranosa y una uretra esponjosa. Entonces esas van a ser las tres porciones de la uretra en un hombre, ¿no? Ahora en una mujer simplemente va a tener dos porciones, lo que es una porción intrapélvica y una porción perineal. Y va a desembocar en lo que es delante de la vagina y por debajo del clítoris, ¿no? Por ahí es donde se va a ubicar el meato eh, ureteral, ¿no? El meato. Que el meato simplemente hace referencia a orificio. Entonces, más o menos es eso, podría ser como que un sinónimo de orificio. Entonces a eso se le menciona en anatomía meato, o también denominado el orificio, ¿no? Orificio uretral externo. Bien, en esta otra imagen podemos ver mejor las diferencias, ¿no? Podemos ver la uretra y sus dos porciones, que en esta imagen las denomina proximal y distal, pero esta es la intrapélvica y esta es la perineal. Mientras en el hombre es más largo este conducto y también tiene tres, ¿no? Tres porciones. Porción prostática, membranosa y la esponjosa. Esponjosa, ¿por qué? Porque va a atravesar el cuerpo esponjoso del pene, ¿no? Simplemente por eso. Bien, ahora vamos un poco de aplicación clínica. Acá menciona las patologías más frecuentes, ¿no? Entre esas tenemos primero a la pielonefritis, vamos a ver acá, ¿no? Por inflamación de lo que es la médula renal, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Que el riñón en configuración interna tiene lo que es la corteza y también la médula renal. Entonces, por inflamación de esta,
o también lo menciona como el parénquima renal, ¿no? La inflamación del parénquima renal va a originar lo que es la pielonefritis. Y bien, ¿cuáles son los síntomas? Va a haber fiebre, molestia a la hora de orinar, ¿no? También va a existir dolor. Y bien, es lo común, ¿no? También la orina se va a ver, va a tener un color bastante turbio, bastante oscuro, ¿no? Entonces, todo eso es producido por la pielonefritis. Bien, luego tenemos esto de acá, que es bastante interesante. Esta es una radiografía y acá podemos ver, ¿no? Lo que le llama la, la apoptosis renal. La apoptosis renal simplemente va a ser que uno de los riñones se encuentra fuera de su lugar. ¿Por qué? Por un desprendimiento. Hemos visto que la fascia perirrenal va a ser la que lo va a sujetar hacia el diafragma, ¿no? Que se encuentra más o menos por acá. Entonces, ¿qué pasa si hay un desprendimiento? Hay una apoptosis renal. Y si hay una apoptosis renal, va a haber una hidronefrosis. La hidronefrosis simplemente va a ser el que se va a acumular, ¿no? El contenido en la pelvis renal. Podemos ver el contenido y cómo se va acumulando por una falla que hay, ¿no? En la circulación de este contenido. Ahora este contenido, la orina sí o sí tiene que ser líquida, ¿no? ¿Qué pasa cuando tiene componentes sólidos? Pues pasa lo que es la litiasis renal. Litiasis hace referencia al litio que es piedra, ¿no? Entonces, hay demasiado soluto en lo que es la orina y este soluto se va a solidificar y se va a convertir en estas piedras en los riñones. Bien, la litiasis renal entonces es una patología que va a afectar el seno renal, ¿ok? En esta parte. Ahora acá podemos ver también las piedras renales, ¿no? Esta es una ecografía y esta es una radiografía y aquí clarito se pueden observar lo que es la litiasis renal, ¿no? En este igual se puede observar y en este que es un corte de una tomografía, si no me equivoco, o no, debe ser una resonancia magnética. Y bien, es bastante interesante, ¿no? Estas piedras. Bien, ¿qué más? La insuficiencia renal, que igual es bastante común, aquí podemos ver, ¿no? La insuficiencia renal. Esto es para ampliar, porque esto no está en su libro que causa la insuficiencia renal, pero sí decirles que es una de las patologías más frecuentes por falla de la nefrona. La nefrona y sus componentes. Los componentes de la nefrona es el glomérulo, túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal y el asa de Henle. Entonces, esta nefrona, que es la que se encarga de, podríamos decir así, como que filtrar la sangre, pues no está funcionando de manera correcta y por eso se le llama una insuficiencia renal. Ahora, entre las causas tenemos la diabetes y la hipertensión como las más frecuentes. También por fármacos y alguna inflamación o también una infección podría ser del riñón, pero más que todo se da por lo que es la diabetes y la hipertensión. Bien, los síntomas, entre los síntomas tenemos el dolor que va a haber a nivel lumbar, en la espalda, ¿no? A nivel lumbar va a existir un dolor, la persona no va a poder ir al baño, va a sentirse bastante cansado, le va a faltar el aire, no va a tener apetito, va a sentirse cansado casi siempre, ¿no? Entonces el único tratamiento es la hemodiálisis, ¿no? Que esta máquina, primero te sacan toda la sangre, la filtran en esta máquina y te la vuelven a poner. En palabras simples, es eso. Entonces es bastante interesante eso también. Y por último tenemos las infecciones de vías urinarias bajas, o también conocida como la cistitis, que es bastante común entre el sexo femenino, que se da por muchas causas, ¿no? Entre ellas tenemos la de pues no tener un correcto aseo, también puede ser por el frío y también una de las razones más comunes
es que el espacio que hay entre lo que es la vagina y el recto es bastante estrecho y por lo tanto hay más riesgo de que haya alguna infección, ¿no? Y esto es interesante porque en las mujeres europeas se ha visto que la distancia es mayor, mientras que en las mujeres latinoamericanas esta distancia es menor. Entonces se puede concluir que es más común este tipo de infecciones en las mujeres latinoamericanas. Entonces eso es bastante interesante. Y aquí podemos ver, ¿no?, la infección por bacterias que ocasiona la cistitis. En la cistitis hay los siguientes síntomas: el color, ¿no?, de la orina, que es medio rosado rojizo, a veces hasta sangre en casos muy graves, dolor o ardor al orinar, molestias en el abdomen, tiene un olor bastante fuerte y demás, ¿no? Malestar general. Entonces, eso es todo. Esas son toda la aplicación clínica de este aparato, el aparato urinario. Entonces, ahora si alguien tiene alguna pregunta, me lo puede hacer. O también si quieren que repita algo o algo no se ha entendido, me pueden decir. Muy buenas noches, profe. Yo tenía una pregunta acerca de los riñones. En el libro nos dice que está situado en el retroperitoneo, paravertebral y toracoabdominal. ¿Cómo sería en ese caso? Ok, No lo entendí muy bien. ok, súper tu pregunta. A ver, aquí, en esta imagen vamos a poder ver. Retroperitoneo, dice, porque está más que todo hacia atrás. El peritoneo simplemente va a ser podríamos decir como que un tejido que va a recubrir a todo lo que son los órganos de tanto el tórax como el abdomen, ¿no? Entonces dice retroperitoneo porque se encuentran más hacia atrás, digamos, porque acá podemos ver, ¿no?, el hígado, y en realidad por detrás del hígado vamos a ver a lo que son los riñones. Ahora, en cuanto a paravertebral, paravertebral simplemente significa que está a los lados de la columna vertebral. Por acá atrás vamos a observar, o en esta imagen tal vez pueden observar, ¿no?, un poco más los huesos de la columna vertebral. Entonces simplemente dice paravertebral porque se encuentra a los lados de la columna vertebral. Y la última, que era tóraco-abdominal, creo, si no me equivoco, simplemente que Sí. está, podríamos decir que no está en un nivel intermedio entre lo que es el tórax y entre lo que es la pelvis. Entonces, por eso. O el abdomen, ¿no? El abdomen está a este nivel. Entonces, por eso dice tóraco abdominal. A esto también se le denomina pelvis, por si acaso, esta región de lo que es el cuerpo. Entonces, una cosa es el tórax, que el tórax, más que todo, en el tórax se van a encontrar lo que son los pulmones y parte, ¿no?, de estos órganos que es el hígado y parte de los riñones. Y en lo que es la pelvis, más que todo se van a encontrar las vías urinarias y en parte del abdomen se va a encontrar un segmento de lo que es los riñones. Entonces, por eso menciona esos términos. Simplemente es para que sepan la situación, ¿no?, de más o menos dónde se encuentran los riñones. Entonces, eso sería. Ok. Bueno, no sé si alguien más tendría otras preguntas porque yo tengo una infinidad de preguntas y tal vez puede ser muy largo. Dime nomás, no hay problema. Ok. Bueno, hay términos en el libro que más o menos no lo entiendo muy bien. No sé si me podría dar el significado de micciones. Micciones hace referencia a, a orinar. O sea, Ah, ok. es así, es eso. En otras palabras, es como un sinónimo técnico de orinar. Ok. Y esto anatómicamente también, o sea, Ah, estaba leyendo. histoanatómicamente quiere Sí. referir, eso hace referencia a la histología. A ver, la histología es, así como la anatomía es una ciencia, la histología es otra ciencia. La anatomía se va a encargar de ver todas las partes del cuerpo, pero en, podríamos decir en grande, o sea, macroscópico.
pero la histología microscópicamente. En la histología, por ejemplo, al año los que vayan a pasar histología, van a usar bastante el microscopio porque se van a ver tejidos, plaquitas con tejidos, tejidos ya sea sacados de cortes del riñón o demás órganos. Entonces, cuando dice histológicamente, perdón, Visto histoanatómicamente, anatómicamente. histoanatómicamente hace referencia a ambos. Ahora, eso lo menciona cuando hablan de la nefrona, porque en sí esta nefrona se puede observar mejor a nivel microscópico, o sea, con el microscopio. Entonces, por eso dice. Ahora hablando histoanatómicamente, entonces hace referencia a la histología y a la anatomía, ¿no? A la parte grande y a la parte pequeña de este órgano. Simplemente es eso. No sé si Ok, lo haya entendido. sí, gracias. Lo que es en la configuración externa de las vías urinarias, no sé si es de las bajas o altas, sí, pero ahí dice que es con forma de alubia. Ah, ya. Eso simplemente hace referencia a que los riñones van a tener forma de frijolito, forma de habichuela, forma de alubia. La alubia es otro sinónimo de eso. O sea, simplemente la forma, ¿no? Para la comparación de su forma. ¿Y qué quiere decir cuando dice dos polos? Dos polos, eso quiere decir esto. Simplemente que el Ok. riñón, así como va a tener una cara anterior, una cara posterior, que acá no la podemos ver, solo vemos la cara anterior, va a tener un borde interno, un borde externo. El interno va a ser convexo, perdón, cóncavo, y el externo va a ser convexo y va a tener dos extremos. Los extremos van a ser los polos, un polo superior y un polo inferior. Simplemente es eso. Convexo quiere decir que está Convexo, más inferiormente. no, convexo quiere decir si, por ejemplo, a ver, por ejemplo, las mujeres embarazadas son convexas porque tiene pancita, ¿no? Mientras que un hueco es cóncavo. Así se pueden acordar de esos términos porque los utiliza bastante en el libro. Entonces, Sí. convexo siempre es que tiene pancita. Entonces, por eso decimos que el borde externo es convexo, mientras que el borde interno, que es hueco, ¿no? Acá podemos ver el hilio y demás cosas que pasan por ahí, entonces es hueco, es por eso cóncavo. Entonces así lo pueden, de esa manera se pueden acordar mejor. Ya, profe. También tenía otra pregunta sobre el riñón. Dice el riñón derecho es más descendido que el izquierdo, debido a la relación anatómica que tiene con el hígado y que está suprapuesto. Exacto. Sí, eso hace referencia a esto. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver a todos los órganos en su lugar, ¿no? Entonces aquí podemos ver el hígado, que se encuentra superior a los riñones, y el hígado es más grande en su mitad derecha. Entonces, como es más grande, más gordito en su mitad derecha, va a empujar al riñón a que esté más abajo. Entonces, por eso, si pueden observar en esta otra imagen igual, el riñón derecho se va a encontrar más abajo que el riñón izquierdo. O en esta, creo, se puede ver mejor. Entonces, simplemente es eso. Ok. En las vías urinarias bajas nos dice en una parte que pues la vejiga está caracterizada por su distensibilidad Ujú. y actúa como reservorio. Esas terminaciones más que todo. Distensibilidad y reservorio. Lo que pasa es que la vejiga va a ser como, podemos asociarla como un globito. ¿Por qué? Porque a la hora en la cual se llene del contenido originado por los riñones, que es la orina, entonces esta va a aumentar su tamaño. Es como cuando inflamos un globito, ¿no ven? Y cuando vayamos al baño, pasemos por el proceso de micción o también orinar, en palabras simples, esta vejiga se va a contraer, ¿no? Va a volver a su estado natural. Entonces es como el globito cuando lo soltamos, ¿no? Entonces va a perder todo ese aire y va a volver a su volumen normal. Entonces esa característica que tiene la vejiga de esa elasticidad, podríamos decir,
de la vejiga va a ser conocida como una característica de distensibilidad, que se puede extender y se puede contraer. Es simplemente eso. Y reservorio sería pues que reserva la orina. Claro, exacto, Ok. exacto. No sé si podría explicarme esto sobre, dice que las paredes de la vejiga urinaria están compuestas fundamentalmente por el músculo detrusor. ¿Dónde se encuentra el músculo detrusor? Este es el músculo detrusor. Ah, ok. Entonces, las, las paredes, o sea, lo que va a conformar este globito que hemos dicho, que así lo asemejamos, ¿no? Que es la vejiga, va a ser el músculo detrusor. Simplemente es eso. Acá Ok. observar. Aquí igual. Cuando se quiere decir que se sitúa en la pelvis menor, tiene una capacidad de 1200. Esa cc, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene? cc es centímetro cúbico. Ok, me voy a disculpar. No, no te Después, preocupes, tú seguí preguntando, ¿no? ok. La uretra, en la parte de la uretra dice que es un conducto evacuador. ¿Por qué lo determina de esa forma? Sí. ¿Por qué? Porque la uretra se va a encargar de esta orina, digamos que va a ser como un puente, ¿no? El puente por el cual va a viajar la orina hacia el medio externo. Entonces, por eso lo llama el conducto evacuador. Y vía de secreción. También va a ser una vía de secreción porque va a secretar el contenido de la vejiga, que es el orín, ¿no? Ok, profe. Mm, Secretar más que permiso todo siempre va a Ujú. ser como que sacar, digamos, como Ah, que ok. sí, así podríamos darle un sinónimo, ¿no? Para que se entienda mejor. Sí, ya. Después dice, en la mujer de 3 a 4 centímetros de longitud, de mayor diámetro, desciende por detrás de la sínfisis pubiana. ¿Dónde se encuentra eso? La sínfisis pubiana. Y también sobre los dos segmentos, que es una intrapélvica y otro perineal. Ujú. La sínfisis, dice sínfisis pubiana en esta imagen creo que se puede ver bien. Esta es la sínfisis. O sea, este es el hueso ilíaco, ¿no? Esto es un poco de osteología. O también nosotros lo conocemos coloquialmente como la cadera, pero en realidad es el hueso ilíaco. Entonces, este hueso ilíaco va a tener esta porción delantera que se va a denominar la sínfisis. Por eso es que dice que la uretra está en relación a la sínfisis pubiana. Su relación delantera es la sínfisis pubiana. Simplemente es eso. Y también los dos segmentos, que es uno intrapélvico y otro perineal. Estos Así dos. que, Acá los menciona como la uretra proximal y la distal, pero en el libro menciona esos términos, ¿no? Que es la intrapélvica y la perineal. Intrapélvica porque va a estar por dentro de lo que es la pelvis. Ahora en esta otra imagen, aquí más o menos, acá. Acá podemos ver todo esto, toda esta región de acá del cuerpo va a ser denominada la pelvis. Entonces por eso dice intrapélvica y perineal porque va a ser el lugar donde va a desembocar, ¿no? En este estábamos viendo. Que en realidad va a ser la porción distal de la uretra, pero también le menciona perineal. Entonces simplemente es eso, las dos porciones. ok. También dice pues que desemboca en el meato urinario. Ah, sí, ya nos dijiste, ¿no? Que se halla por delante de la Ajá, vagina y detrás de la clítoris. sí, 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 por debajo del clítoris. Sí, el meato, siempre que lean meato, Ajá. simplemente hace referencia a orificio, es como un sinónimo de orificio. ¿Dónde se encontraría en esta imagen la clítoris? Digo? En esta imagen no se puede ver el clítoris como tal, pero sí se puede observar lo que es el meato, que simplemente es esta porción, ¿no? Ahora, si quieres, podemos buscar ahorita una imagen y ahí te muestro mejor.
Pero dame un segundito, ¿ya? Está bien. Un ratito voy a dejar de presentar para buscar. Ujú. Aquí en otra diapositiva lo vamos a poner. Bien, ahora sí. Acá podemos ver el meato. Bueno, esta imagen no está tan clara, ¿no? Pero digamos, esta es otra vista de la vagina. Entonces, este es el clítoris. Por debajo se va a encontrar lo que es el meato uretral y debajo de este va a estar el orificio de la vagina, ¿no? Y podemos ver el ano. Entonces, Ah, simplemente ok. es eso. Ok. Ahora sí sobre la importancia anatómica. Hay en la parte de los riñones, dice pues que una alteración frecuente en nuestro medio que afecta a la zona medular es la pielonefritis. Sí, ¿Qué quiere la decir eso? pielonefritis. Aquí la podemos ver. Simplemente es la inflamación también le dice el parénquima, ¿no? Renal, o bueno, de esta zona medular. Hemos visto, ¿no? Que esta es la médula renal y por fuera tenemos a la corteza. Entonces, la inflamación de esta zona, en especial de estas, lo que son las pirámides de Malpighi, una inflamación por una bacteria va a originar lo que es la pielonefritis. Y aquí podemos ver que se Ujú. acumula el pus, ¿no? Y es por la infección que tiene causada por una bacteria. Ok, profe. En lo que es en la parte de la nefrona, dice, los organelos más afectados son el glomérulo Ujú. renal y el túbulo contorneado proximal. Ajá. ¿Qué ves? Eso hace Ah, referencia a esto. Lo que pasa es que cuando exista, a ver, un ratito, vamos a volver. Cuando, cuando exista una insuficiencia renal, que hemos visto que es esto, ¿no? Aquí, este está muy bien. Se dice que en la insuficiencia renal lo que va a estar afectado es la nefrona, y hemos visto que la nefrona tiene 4 componentes. Entre esos tenemos el glomérulo, túbulo contorneado proximal, que es este que estoy señalando, asa de Henle, que es este de acá, y el túbulo contorneado distal, ¿no? Entonces, los más afectados en la insuficiencia renal va a ser el glomérulo, que es este de acá, y el túbulo contorneado proximal, que son componentes de la nefrona y se van a encontrar en la corteza del riñón, a este nivel. Simplemente es eso. ok. Gracias, profe. Muchas gracias. En serio me sacó de muchas dudas y pues hay terminaciones que no se entiende bien. Bueno, usted ya me dio los significados. Muchas gracias, profe. Sí, no te preocupes. Yo creo que igual muchos tenían las mismas dudas, entonces hemos podido resolver todas las dudas. Ahora, si alguien más tiene otra duda, puede preguntarme, o si no, ahorita vamos a activar el quizzes para que lo den. Son solo 8 preguntas. Ya saben, 1 minuto por cada pregunta. Y también como consejo, lean bien las preguntas y tómense su tiempo para resolver, ¿no? El examen de manera correcta. Entonces ahorita se los voy a activar ya, por mientras. Pero si hay más preguntas, igual avísenme nomás. Profe, ¿Sí? Dime. yo tengo una pregunta. Ya, dime nomás. Voy a leer una parte del libro donde dice la configuración interna.
Ujú. Dice, el vértice interno de la pirámide se denomina papila renal, donde desembocan los túbulos colectores formando el área cribosa y la base externa. Esa parte del área cribosa y la base externa, ¿qué lugar sería? Ok, ahorita lo voy a presentar para explicarles, ¿no? Porque en la imagen se ve mejor. Ujú. Eso hace referencia a esto. Acá tenemos, tenemos la pirámide de Malpighi, ¿no? Aquí la podemos observar. Entonces, en su vértice vamos a poder observar esto, que es la papila renal. Y a este nivel de la papila renal va a desembocar este de acá, que es el tubo colector o conducto colector. Y entonces simplemente es eso. Hace referencias, o bueno, está describiendo esta estructura que podemos ver acá en la imagen. No sé si ahora te ha quedado más claro. Entonces, la papila renal también sería la base externa. No. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas eso? O sea, No, no estoy entendiendo. es que, a ver, aquí dicen La base. donde desembocan los túbulos colectores, Ajá. formando el área cribosa y la base externa de la pirámide. Ah, ya, 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 ya. Ahora sí. Ahora sí. Lo que Sí, esa pasa parte. es que lo describe como pirámide porque es como triangular, ¿no va? Sí. Entonces va a tener una base y va a tener un vértice. En el vértice vamos a encontrar la papila. Y en la papila vamos a poder ver que pasa por acá lo que es esto, ¿no? Que es el tubo colector. Pero este tubo colector va a terminar en la base, o sea, a este nivel. Porque acá es como Ah, si hubiéramos agarrado este pedazo y le hubiéramos hecho un zoom, ¿no? Entonces acá podemos ver que el tubo colector está terminando en la base, esta es la base de la pirámide. Entonces ahí va a formar una zona cribosa, dice, ¿no? En el libro. sí. Dice cribosa porque en un riñón real, esta zona de acá se ve como con bastantes orificios, bastante poroso. Entonces, por eso dice una zona cribosa. Criboso casi siempre hace referencia a que es poroso, ¿no? Tiene bastantes orificios. Entonces es, Ah, entiendo. Ya, muchas gracias. sí, no te preocupes. Y no estaba, yo no estaba entendiendo, pero creo que ahora está más claro. Bien, ahora sí. Igual si alguien más tiene alguna pregunta, es momento de hacerla. Mientras tanto, yo voy a estar activando el quiz. Y me gusta que hagan preguntas porque eso significa que están atendiendo, que están pendientes, ¿no? Y así también resolvemos dudas que tal vez otras personas tienen, pero no sé, tal vez les da vergüenza preguntar o yo qué sé, ¿no? Entonces es bastante bueno que hagan preguntas. Aparte así se nos queda mejor a todos. Bien, bien, creo que nadie más tiene preguntas, entonces ahorita les voy a enviar el link por el chat para que hagan. Profe, una última preguntita más. Sí, dime. Ya de los segmentos del uréter, en el último segmento que dice porción terminal o intramural, esa Ujú. parte de intramural se refiere a estar entre dos muros Claro, o dos músculos. ¿Y cuáles serían? ya. A ver, ¿dónde podemos observar mejor eso? Aquí, en esta imagen. Bien, en esta imagen podemos ver lo que es el uréter, ¿no?
este conducto bastante largo, y esta porción terminal le dice intramural porque se van a encontrar bastantes estructuras entre las que podríamos decir que está entre varias estructuras, tanto músculos como también estructuras, arterias y venas. Entonces, por eso dice intramural, porque se encuentra entre lo que son las paredes que revisten a lo que es la pelvis, ¿no? Entonces, simplemente es eso, que se encuentra entre varias estructuras, ¿ya? Entonces, simplemente es eso. Gracias. Profe, perdón. Bien. Hay dos terminaciones que, bueno, tengo muchas dudas en esas dos terminaciones porque me dijeron que es la misma. Ventral y caudal, ¿significa inferior ambos o tienen diferencia? Ventral y caudal. No, no es lo mismo. Ventral, a ver, te lo voy a buscar una imagen, ¿ya? Porque en las imágenes es mejor, se explican solas. Entonces, espérame un ratito, te lo voy Ya, a buscar una imagen de ventral, caudal. No, no son lo mismo para nada. Sí, les entiendo porque yo igual pataleaba mucho con la terminología. Ujú. A ver, en esta. Esta está muy buena. Bien. El término ventral lo van a usar bastante si es que van a entrar a medicina. Lo van a usar bastante aquí. Cuando vean lo que son embriología, los embriones y su descripción. Pero ventral simplemente hace referencia a esta parte del cuerpo, o sea, la parte anterior del cuerpo. Y dorsal es el contrario, es la parte trasera del cuerpo. Entonces, ventral siempre va a ser la parte anterior. Ahora, en cuanto a caudal, caudal y craneal, ¿okay? Son dos terminologías igual que van a usar. Craneal quiere decir superior y caudal quiere decir inferior. Ahora, ¿por qué es caudal? La cauda, si no me equivoco, es cola. Entonces siempre va a ser inferior. Entonces caudal pueden asemejarlo como inferior, craneal como superior, ventral como anterior y dorsal como posterior. Entonces, eso sería. ok, muchas gracias, profe. No te preocupes. Ahora sí habilitaremos el examen. Les voy a pasar el link y vayan ingresando con su nombre, ¿ya? Les voy a dar hasta I6 para iniciar el juego. Listo, ya lo pasé. Vayan ingresando.